camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos, un domingo más a vuestro canal, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid, y a vuestro programa Camina y Ven. En el programa de hoy vamos a seguir conversando en la sección En Profundidad con el pastor Alejandro Montañez. Hoy vamos a hablar sobre la inocencia del ser humano, así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante de esta maravillosa sección. Y cuando terminemos de conversar con el pastor Alejandro, en la sección Camino a la Verdad, hoy recibimos una nueva invitada. Se trata de nada más y nada menos que Tatiana Castro, ex señorita Colombia, una empresaria de éxito y sobre todo cristiana. Vamos a conocer un poquito más de su vida y de su testimonio en la sección Camino a la Verdad. Pero antes, sumamente importante, es que alabemos juntos y adoremos el nombre del Señor. Y qué mejor que irnos a las Santas Escrituras, en el libro de los Hechos a los Apóstoles, en el capítulo 16. En el versículo 25 nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Vamos a adorar, vamos a exaltar y glorificar el nombre del Maestro para que todo el mundo pueda oír las alabanzas al Creador del universo. ¿Preparados? Comenzamos. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Hoy no quiero que me hable el hombre, aunque me hable de ti. Hoy no quiero escuchar historias, ni que me hablen de sí. Hoy necesito que seas tú, tan solo tú, ay, solo tú. Hoy necesito que seas tú, tan solo tú, ay, solo tú. Porque cuando tú me hablas, a mí se me goza el alma. Ante ti guardo silencio para no perderme nada, y abro con entusiasmo las compuertas de mi alma para retener yo cuanto tú me hablas, tu palabra que no daña, aunque me traspase el alma y rompa las coyunturas, pero no me daña nada. Y las palabras del hombre son como golpes de espada, están huecas y vacías, no me sirven para nada. Es tu palabra la llave que abre las puertas que siempre han estado cerradas. Tu palabra es esas manos que lo imposible lo alcanzan. Es mi paz, también mi guerra, mi tormenta y mi calma. Es tu palabra la llave que abre las puertas que siempre han estado cerradas. Tu palabra es esas manos que lo imposible lo alcanzan. Es mi paz, también mi guerra, mi tormenta y mi calma. Cuando la oí fue como una espada de doble filo.
que penetró en mi alma. Jamás había oído tales cosas, jamás podría pensar que hubiera un mensaje que pudiera cambiar los deseos de mi carne. Ríos de agua viva es lo que siento dentro de mí. Con tu palabra has cautivado, Señor, mi alma. Desde que yo le conozco ha venido a mi casa una paz celestial y hemos cambiado la maldición por la alabanza. Y es que el poder tu palabra es tan grande, es que el poder de tu palabra es tan grande, que al que está debilitado tú le levantas, al que está envanecido tú le exhortas, al que está pasando prueba tú le alientas, que tendrá el poder de tu palabra. Que está debilitado, tú le levantas, al que está desvanecido, tú le exhortas, al que está pasando prueba, tú le alientas, que tendrá el poder de tu palabra. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. Iniciamos nuevo programa en la sección En Profundidad, dando la bienvenida al pastor Alejandro Montañez. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Jonathan? Aquí pues listos para seguir edificando y también sacando de la ignorancia al pueblo que no conoce mucho de la palabra de Dios, pero que debe ser su responsabilidad leerla y pedirle al Espíritu Santo que los guíe a toda la verdad y que puedan pues obtener lo más preciado, que es el amor de Dios y la salvación de su alma. Eso es lo más importante. Totalmente. ¿Sí? Que no coloquen su mirada sobre las riquezas, sobre la avaricia, la codicia, sino que sepan vivir. ¿Sí? A veces es mejor vivir en humildad que en ostentación, porque la ostentación lo arrastra a uno, como fue arrastrado el lucero bello en la mañana, a amar el dinero y es el principio de todos los males. Pero cuando uno vive con lo que necesita y si podemos ayudar a alguien, pues lo hace. Por eso decía Jesús, miren, cuando estén en una cena, y dio una parábola, ¿no? Cuando inviten a una cena, inviten a los que no tengan cómo devolverles, ¿no? Porque si invitan a los que les pueden devolver es porque usted lo está haciendo por conveniencia, ¿sí? Y no por amor. Así es, totalmente de acuerdo. Recordemos que estamos resolviendo una pregunta, un tema general que lo preguntamos, lo dijimos como ¿por qué parece que gana la maldad? ¿Vale? En el programa anterior estuvimos resolviendo el primer punto, el primer tema, donde vimos el origen del mal, vimos un poco la caída de Lucero, por qué cae y qué es lo que lleva a su corazón, y dijimos que de ahí es de donde el mal nace, ¿no? De donde viene esa maldad que hoy en día tenemos en este mundo. ¿Vale? Vamos a seguir estudiando diferentes temas para poder responder a la pregunta. Y hoy nos quedaba el empezar a hablar de la inocencia del ser humano, ¿ok? La inocencia, antes de que el hombre cae, en pecado en el jardín del Edén, el ser humano no tenía en sí pecado, no tenía en sí maldad, no tenía en sí afán por hacer lo malo, ¿no? Y vemos por qué ahora en el relato bíblico, y el pastor Alejandro nos lo va a explicar bien, en qué momento
es donde el ser humano pierde la inocencia, Alejandro. Sí, Pastor Jonathan. Hablando de tu introducción, pues no lo tengo en el estudio, sino que ahí sí como dicen, deje que el Espíritu habla, ¿no? Así es. Porque muchas veces uno en su propia sabiduría y conocimiento se envanece y habla es el hombre y no el Espíritu. Y me hiciste acordar de unas palabras del apóstol Pablo. Él dice, miserable de mí, ¿sí? Dice, ¿por qué miserable de mí? Porque queriendo servirle a Dios, con el cuerpo termino sirviéndole al mundo, ¿sí? Cuando en su interior, en su alma, quiere servirle, ¿es a quién? A Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de pecado, ¿no? Entonces dice, ¿cómo así? ¿Qué le pasaba a Pablo ahí? Porque esas palabras tan duras y eran para él, ¿no? Pero también nos está mostrando que había algo que lo llevaba a hacer el mal, ¿sí? Algo que lo llevaba a no hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Y sin embargo, él, uno de los más grandes escritores, inspirado por el Espíritu Santo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en base a esta pregunta que se está haciendo Pablo, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, uno dice, bueno, ¿quién me librará de esta vida denominada por el pecado y la muerte? Entonces, en base a esto que dice Pablo, y no lo tenía ni en el estudio, sino ahorita me llegó, podemos empezar a hablar sobre la inocencia del ser humano. Porque Pablo, siendo un siervo tremendo del Señor, ¿sí? Elegido para predicarle de lleno a los gentiles y sacar todos los escritos, todo lo que Dios le mandó que escribiera, ¿por qué dice esto? Entonces, si nosotros nos vamos al principio de las cosas, ¿sí? Al Génesis, pues vemos cuando Dios crea al ser humano, ¿sí? En Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y con esto pues quiere decirle que el cuerpo humano está compuesto el 95-96% de materiales que están ¿dónde? En la tierra. O sea, pues, es donde viene el de la ciencia, ¿no? Y donde se ratifica que sí, somos tomados del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Ese soplo de aliento de vida, soplo es neuma. Y neuma es referenciado al espíritu. O sea, ¿por qué somos diferentes nosotros a las demás criaturas creadas? A todos los animales que hay y han sido hasta terminados algunos de la faz de la tierra. ¿Por qué? Somos diferentes porque nosotros sopló el espíritu de vida. Y por eso nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Los animales, Alejandro, antes de eso, los animales tienen cuerpo y tienen alma, ¿no? Por los sentimientos que tienen. Alma, conciencia. Conciencia. Sí, porque alma no, porque entonces podríamos decir que un perro o una gallina o alguien también tendría que buscar la salvación. Sí, por lo del alma. Tienen una conciencia como animales. Y ellos, pues, si tú le das de comer a un animalito todos los días, pues el animal se encariña contigo y te va a seguir, ¿sí? Pero no quiere decir que ellos tengan un alma donde tengan emociones, ¿sí? Un perro llora, ¿sí? Sí, claro. Bueno, llora, pero porque está padeciendo de hambre, lo dejaron solo, ¿sí? Pues muy mimado, muy consentido. Entonces, sí, pero no es porque tengan sentimientos, ¿sí? Ellos expresan a sus amos el amor, ¿sí? Una especie de amor a sus amos, porque siempre han visto que los amos los cuidan, les dan de comer y todo lo demás. Pero no tienen alma. Si tuvieran alma, entonces, ¿cómo van a ser salvos? Si no son racionales.
Interesante, interesante eso, que fíjate lo que va saliendo, ¿no? Sinceramente, yo he de reconocer que lo desconocía. Yo sabía que ellos espíritu obviamente no tenían, pero yo pensaba que los animales sí tenían, fíjate, alma, y es algo que me acabas de... No, alma no, porque el Mm, alma está en el ser humano, y el alma que pecare claro, morirá, y el exactamente, tienes alma toda que la busque a razón. Cristo será salvo. Exactamente. Entonces, todos los animales, entonces cuando nosotros, pues, que somos, algunos somos carnívoros, cuando se degolla una gallina o algo, estamos matando un alma, ¿sí? Sí, Y claro. el mismo Señor dice, tenga cuidado del que pueda terminar con tu alma en el Tu alma. infierno, ¿sí? Y no con tu cuerpo. Ujú. Listo. Gracias, Nada. gracias Alejo por la respuesta, porque yo sinceramente lo desconocía. No, porque el alma es exclusiva del ser humano, ¿sí? El alma, donde tenemos nuestras emociones, donde tenemos, Sí, el bueno, raciocinio, el raciocinio, tenemos la inteligencia, ¿sí? Ujú. Pero un animalito normal, o sea, no un ser humano, no racional, no, ellos no tienen alma. Listo. Claro que una vez me escribe donde dice, ¿verdad que los perros, Prepárate para recibir golpe. los perros no heredarán el reino de los cielos? Por una cita que hay en Apocalipsis, porque el Señor está diciendo los perros, pero está haciendo es un Un símil, simbolismo. una comparación, ¿sí? De los que son como perros, de los que Vale. vomitan y dan una Ujú. vuelta y vuelven y se comen el vómito. Esa es la comparación que está haciendo el Señor allí. Porque definitivamente en el cielo van a haber animales, Ujú. pero no los mismos que nosotros tenemos Hemos tenido acá. aquí. Ujú. Porque uno se encariña con alguna mascotica y uno, ay, ojalá el Señor esta me la lleve al cielo, ¿no? El animalito muere y vuelve a la tierra y ya Ujú. se acabó, dejó de existir. Mientras que el ser humano, si la vida, la verdadera vida en Cristo comienza cuando uno termina los días sobre esta En tierra. este mundo. Bueno, venga, nos empezamos a ir Así por es. ahí. Sí, 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 por eso, ¿eh? Ve dónde empezamos y dónde acabamos. Continuemos entonces. Si no, nosotros seríamos Sí, aniquiladores de almas, sí, imagínense, totalmente. matando vacas o todo. No, no, Mm. fíjate. Dice, Listo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, que eso es lo que nos hace diferentes a todas las demás criaturas que ha Ujú. creado en la tierra Dios. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. En Génesis 2:15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén. ¿Se acuerdan quién estaba en el jardín de Edén? Según Ezequiel, Ujú. el Satanás. lucero bello de la mañana, que fue Ujú. echado sobre la tierra y estaba en donde, en el Edén, y tomó pues, como una posesión sobre la serpiente, ¿sí? Para que lo cultivara y lo guardara, dice. Y el Señor, Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Mira, ahí está la observancia, ¿no? Ya después es cuando hace caer, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pues es cuando uno dice, uy, ¿era idónea o...? Porque la que primero falló fue ¿quién? Eva. Se dejó tentar por la serpiente, vio, codició, tomó. Ese es como el ciclo de todo ser humano. Ver, codiciar y tomar. ¿Sí? Ujú. Sin importar que eso traiga las consecuencias que traiga para la vida. Entonces, ese es el error de todo ser humano. Y cuando ellos estaban en el Edén, antes de comer de este fruto que le había prohibido el Señor, dice que ellos estaban desnudos, Ujú. ¿sí? Y ni el hombre ni la mujer se avergonzaban al verse desnudos, porque había ¿qué? Inocencia. Inocencia. Y mira, hoy un hombre puede ver una mujer desnuda y ya no hay esa inocencia, sino viene la depravación en la mente del Ujú. ser humano, ¿sí? Y lo mismo, una mujer puede ver a un hombre desnudo y también le pasa lo mismo. Sí. Entonces, es esa depravación. ¿Por qué? Porque como le fallaron a Dios, perdieron esa inocencia. Por eso dice que cuando Eva tomó de ese fruto, comió y después se lo ofreció a Adán,
ya se miraron y les dio vergüenza. Y fueron y se taparon con hojas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se pierde la inocencia del ser humano. Es donde empieza a correr en nuestras vidas una naturaleza pecaminosa. Y de esa es la que nos habla Pablo cuando está diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecados de la muerte? ¿Sí? Porque corría dentro de todo ser humano, corre una naturaleza pecaminosa. Exactamente. El hecho que el Espíritu Santo more en nosotros y que Él sea el que gobierne nuestras vidas y no nuestra mente, nuestra carne, ¿sí? En la cual fallamos, sino que el Espíritu sea que gobierne cuando nosotros menos lo esperemos y menguemos en el Espíritu, la carne se rebota. Y es cuando vemos a cristianos cayendo en pecado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó allí? Y es sí, una falla. ¿Cuál fue la falla? Dejar que la carne y la naturaleza pecaminosa esté por encima del Espíritu Santo, que es el que nos da que la fuerza, ¿sí? Para resistir toda clase de tentación, de prueba. Entonces, cuando dice, desobedeció la mujer y la mujer hizo caer al hombre, ¿sí? Y ahí también es un tema que se debe analizar por qué se desprecia tanto en la religión musulmana, aún los judíos también despreciaron un poco a la mujer por este relato, porque fue la primera que cayó y hizo caer al hombre. Entonces cuando ella dice, y vio que el fruto era bueno, lo codició y lo tomó. Eso se llama ostentar. ¿Te acuerdas lo que decía Isaías de Satanás? Ostentar. ¿Sí? Porque como Satanás le dijo, eso es pura mentira que van a morir, ustedes van a ser iguales a Dios, como Satanás lo quería hacer, ¿no? Exacto. Ser igual, hasta superior a Dios, según los pasajes de Isaías y Ezequiel. Entonces, Eva falla y hace caer a Adán, y ambos empiezan a perder esa inocencia, porque comieron de un fruto que era prohibido. ¿Sí? Pero fíjate, Alejo, Entonces, importante que te quería aclarar una cosa, ¿no? Quizá para la gente que no es cristiana, que puedan decir, ah, entonces el fallo de Eva fue comer el fruto. no, puede dejarse convencer. Es ¿Por qué? fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no comerán de él, y el día que coman de él morirán. Y el diablo le dijo, eso es mentira. Usted puede comer de él y no van a morir, y no van a ser iguales a Dios. O sea, oh, iguales a Dios. Eso fue lo que empezó a maquinar en su mente. Y es lo que pasa en la mente del ser humano, ¿sí? Es ostentar, porque todo es materialismo prácticamente en el mundo, ¿sí? Y desde miles de años atrás siempre ha sido que la avaricia y la codicia la que ha gobernado este mundo. Así es. Entonces, ellos pudieron haber analizado y decir, vea, comí el fruto y estoy viva. Adán, coma, vea, eso es pura paja, eso es mentira. Coma, mire, y sí, comió y dijo, sí, yo sigo vivo. Ay, pero usted está desnuda y usted también. Y entonces, ahí fue donde perdieron el estado de inocencia. Lo que iba a morir era una muerte espiritual. Perdieron el estar en el Edén, ¿sí? Perdieron el derecho, como nosotros lo teníamos perdidos antes de Cristo, de recibir a Cristo en el corazón, de heredar el reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ostentábamos, veíamos, codiciábamos y tomábamos y listo, ¿sí? No hay problema. Lo veíamos natural porque es una naturaleza pecaminosa. Y cuando uno está con toda la mayoría de gente que es y practica lo mismo, está bajo esa naturaleza pecaminosa, se hace normal, se hace ¿qué? Natural, un ser natural, pecaminoso. Pero cuando viene una persona que es luz, ¿sí? Que está siendo verdaderamente gobernada por el Espíritu, pues nosotros lo vemos cuando estamos en el mundo. Y dicen, este es un evangélico, esos cristianos, hay que desecharlo. Y es donde viene la persecución por causa del evangelio. Pero mire que se perdió la inocencia allí. ¿Por qué? Porque se dejaron creer la mentira del diablo. Iban a ser iguales a Dios y no iban a morir.
y ambas eran mentiras. Exacto. Moriríamos espiritualmente, ¿sí? Y no íbamos a ser iguales a Dios, nunca vamos a ser iguales a Dios. Ujú. Pero fíjate que, no sé si yo estoy errado, si es así, Alejandro, me rectificas. Antes de que el hombre cayera, antes de que Eva y Adán cayeran en pecado, la finalidad de Dios con el ser humano, creo, por eso quiero que tú me rectifiques, o sea, no era tampoco la muerte física. O sea, la muerte física entra a través del pecado. ¿Me equivoco? También, exactamente. O sea, O sea, si eran inocentes, iban a tener vida como los ángeles, ujú, ¿sí? O sea, no había un final de días para ese cuerpo ujú, recreado, sino que como consecuencia del pecado, ¿sí? Vino también que iban a tener que trabajar la tierra, mientras que en el Edén no podían tomar menos del fruto del árbol del bien y del mal. Y tenían que sembrar, tenían que trabajar, la mujer iba a empezar a sufrir dolores de parto por tener los hijos, ¿sí? ujú, Y vienen una serie de consecuencias que están ahí en Génesis ujú. capítulo 3 Sí, y, es justo algo y de lo una que... de esas Ujú. viene la muerte física. Fíjate, Aunque en el... sí, Alejito, Sí, sí, perdona, qué pena interrumpirte. Fíjate que alguna de las características es lo que yo quería comentar, ¿no? Vemos la diferencia, el ser humano, Dios lo crea con una inocencia completa hasta el momento en el que cae en pecado por querer ser como Dios y a partir de ahí pierde la inocencia. Pero fijémonos que no solamente es algo le implica solamente a Eva y Adán, sino a todo el entorno. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea la creación, valga la redundancia, cuando realiza toda la creación en el paraíso, en el Edén donde ellos estaban, fijemos que todo lo que Dios había creado alrededor de ellos era bueno. No había ferocidad entre los animales no se no, mataban entre ellos como hoy sucede, no había frío ni calor, o sea, era una temperatura agradable, constante. O sea, el hombre tenía todas las condiciones y todas las circunstancias perfectas para ser feliz y llevar una vida de obediencia a Dios. No conocían la maldad, no conocían el pecado, no tenían enfermedades, tenían una vida espiritual directamente con el Espíritu de Dios, tenían así dominio es, sobre la naturaleza. O sea, fijémonos, gobernaba. claro, que el hecho de que la inocencia del ser humano se pierde, caen en pecado, todo eso se rompe. Los animales empiezan a matarse los unos a los otros. Dice que la palabra, ¿no? Que la tierra gime con dolores de parto Desde parto, por ser por liberada. el, por el pecado del hombre. Exactamente, Así o es. sea que no solamente vemos como esa caída, esa destrucción de la inocencia del hombre aflige, o sea, aplica a toda la humanidad, a todo el planeta, a toda la creación. Así es. Entonces, viendo que estaban en ese estado de inocencia, fallan, ¿sí? Porque desobedecen las Ujú, órdenes de Dios y pierden el estado de inocencia y empieza a gobernar una naturaleza pecaminosa en ellos, ujú, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos lo que hizo Eva, ¿sí? Y lo que hizo el lucero bello de la mañana allá en los cielos, cuando era el jefe de la batuta de la alabanza, la adoración ante ujú, Dios, tanto el lucero bello de la mañana tenía libre albedrío y tomó la decisión, ¿sí? ujú, De ser como Dios, de ser más que Dios. Y aquí en la tierra se engaña a Eva, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pretendían ser iguales a Dios y que no iban a morir, ¿sí? Desobedecen a Dios. Y vemos que en ambos casos hay un qué? Libre albedrío, ujú. ¿sí? Lo que hablábamos, no eran robots, tenían la capacidad de tomar decisiones. Así es. Y esa toma de esa decisión es lo que abre ese camino para cada uno de ellos. Entonces, yo tengo un libre albedrío. Digo, Ujú, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, ¿sí? Pero al fin y al cabo, al final tengo que darle cuentas a Dios, ¿sí? Que fue el que me creó. Porque, ¿cómo así que me creó? Creó a Adán y Eva, y después de Adán y Eva vienen los hijos, las hijas y todo, y se multiplica el hombre sobre la tierra.
Dice, no, porque el proverbio no, en el Salmo dice que mis ojos vieron, los ojos de Dios vieron mi embrión. Y Él es el que nos crea dentro del vientre de nuestras mamás. Sí, hay una relación sexual, ¿sí? Y sobre esa relación sexual es que empieza todo lo que es la formación de la vida, o del feto como tal, pero la vida para Dios. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el libre albedrío, lo que estamos hablando es que los ángeles tenían libre albedrío y tomaron su propia decisión. Satanás, el lucero de la mañana, o Lucifer, tomó su decisión, engañó a un tercio de los ángeles que tomaron ¿qué? Su decisión de irse con él, ¿sí? Me imagino que los engañó igual que como lo engañó Eva, ¿sí? Y el ser humano tiene ese libre albedrío para tomar sus propias ¿qué? Decisiones. Tomar decisiones que van a decir el destino final de su alma. Ahí sí. ¿Sí? Porque darle gusto al cuerpo se lo dan todos, pero el destino final solo lo decide cada persona, ¿sí? Al tomar ese camino y a tomar esa decisión. Dios no nos obliga a seguirle, ¿sí? Él simplemente dice, sígueme, pero no te obliga, no te amarra, no te pone una soga al cuello y te jala, no, venga para acá. No, él simplemente lo dice. Cuando llamó a Mateo, a Leví, dijo, o sea, parece de ese banco de los tributos y síganme. ¿Qué hizo Mateo? Lo siguió. Pero cuando el joven rico llega y se le acerca, y dice, tú eres bueno, y le empieza pues a echar flores a Jesús, y Jesús dice, ya cumpliste con la ley, sí, todo. Honro a mi padre, honro a mi madre, todo. Y entonces ve y entrega todo lo que tienes a los pobres, ¿sí? Y ven y sígueme. Y dice que ese joven que cumplía la ley se volvió triste. ¿Por qué? Tomó una decisión, él tenía libre albedrío, porque amaba más sus riquezas que seguir a Jesús cuando le dijo, venga, pero venga sin nada. Entonces, porque él colocaba su vida y todo lo que hacía lo colocaba bajo esa plataforma que era el dinero. ¿Sí? Entonces, cada uno toma su decisión y Dios no lo obliga. Dios no obliga a nadie a que lo siga. Pero Si uno lo sigue, fíjate, Alejo, lo que tú estás diciendo es importante, pero no hay que confundirlo con otra cosa. Mira, Alejo está diciendo algo súper importante, que es Dios no te obliga a seguir. Y eso, claro, y la Escritura nos enseña en muchos pasajes, no solamente el que Alejandro está explicando ahora. Apocalipsis 3:20 nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abriere, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero fijémonos algo que se suele utilizar para malinterpretar la palabra. El hecho de que Dios no te obligue a seguirle no te exime de que tienes que tomar una decisión. Así es. Tienes que tomar la decisión. Porque fíjate, Alejo, que hoy en día hay filósofos, o ya cada día menos, ¿no? Sino filósofos de estos antiguos. Pensadores. Exactamente. Pero hay sí muchos psicólogos, moralistas, que intentan decir que el libre albedrío como tal, como la Biblia lo enseña, que no existe, que da igual tú lo que hagas, todo está bien. Y de eso tenemos lo que hablamos en los programas anteriores. Da igual que seas homosexual, da igual que seas lesbiana, todo está bien. Da igual que tú le robes el dinero a Hacienda, todo está bien. ¿Sí me explico? O sea, hoy en día se quiere quitar ese libre albedrío. Por eso yo quería dejar claro eso. Dios no te obliga a que le sigas, pero cuidado porque tienes que tomar una decisión. No te puedes quedar en el medio. Por ahí hay un refrán es mundano, cada uno se forja su destino. Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo me forjo mi destino sin Cristo, sin Dios, sin espiritualidad. Y otros dicen, no, yo forjo mi destino con Dios a mi lado. ¿Sí? Y con lo que Él requiera de nosotros. Es que creer. Todo aquel que cree en Él, exactamente, ¿sí? Tendrá la vida eterna. Así Entonces, cada uno decide si lo sigue o no.
Y si yo lo sigo, no lo sigo porque me dé riquezas, ¿sí? Me dé cosas materiales, sino lo sigo porque Él me amó primero a mí. Exacto. Y se entregó por mí hasta la muerte en la cruz. O sea, es devolverle con amor lo que Él nos dio, con amor. O sea, hay tantas cosas que en el libre albedrío se decide tomar un camino equivocado por cosas materiales, por riqueza, por el buen vivir, ¿sí? Por el soportarse sobre las riquezas. Cuando el Señor dice, mire lo que le pasó a este sembrador, grandes cosechas, no tenía dónde almacenar, ¿sí? Y dijo, bueno, no, tumbaré estos graneros y construiré unos más grandes. Dice, ah, hombre necio, tú haces todo esto y esta noche vienen por tu alma. Entonces, mucha gente, y lo que se vende ahora, ¿no? En el Evangelio, es dinero, dinero, dinero. Y cada vez que, si el Señor lo bendice a uno, uno crea una necesidad más para gastar más, ¿sí? Y pasan, personas del estrato 1 pasan al 2, y del 2 al 3, y del 3 al 4, y del 4 al 5, y del 5 al 6. O sea, siempre es creando una necesidad de tener más, por ser reconocido. Sí. ¿No? Y digo, a mí no me importa ser reconocido aquí en la tierra, y ser reconocido en el cielo. Que cuando el alma mía llegue allá, digan, siga, bienvenido. Exactamente. ¿Sí? Y no le tiren la puerta en la nariz. Yo a usted no los conozco, hacedores de maldad. Sí, es que Ese es el libre albedrío. El libre albedrío de por qué yo estoy predicando la palabra, por qué la enseño. ¿Por un beneficio económico? ¿O porque de verdad amo a las almas? Y si amo a las almas, porque mis ovejas, no mis ovejas, las ovejas del Señor, están tan mal y yo también. Sí, es que no, hoy en día es lo que te digo, hoy en día desgraciadamente, lo que menos importa son las almas. Sí, mira, y hay algo que creo que lo he hablado contigo en alguna ocasión y con muchos invitados, personas que ayudan a que este canal vayamos adelante, porque gracias a Dios sois muchos los que a coste cero, porque económicamente nadie recibimos nada, ni vosotros ni yo, ¿no? Y es algo que yo siempre he promulgado y he dicho, de gracia damos y de gracia recibimos. Amén. O sea, ¿de qué te vale? O sea, cobrar por cursos, cobrar por enseñar la palabra. ¿Por qué hemos convertido la palabra en un negocio? ¿Sí? Obviamente, pues la palabra también dice que todo obrero es digno de su salario. Si dedicas tu vida pues al Evangelio, pues es digno que tu salario lo tengas pues para cubrir tus necesidades, no para comprarte un chalet en la playa o el último coche que ha salido. No, o sea, no te aplica eso, ¿no? O sea, sino pues... O salario de senador. Exactamente, ¿no? O sea, es pues un salario como está estipulado en cada uno de los países de donde se nos esté viendo, para cubrir necesidades o para pagar gastos, etcétera. Pero no podemos cobrar por todo, querer meter el tema económico por todo. Porque yo creo que cuando Cristo dio el Sermón del Monte, no creo que Pablo o Mateo se pusieran a la puerta y dijera, a ver, empiece a dar aquí el dinerito que va a hablar el maestro. Mire, esta pandemia a mí me ha dado una lección de vida que es inimaginable. ¿Sí? Yo siempre le dije, Señor, cuando yo pueda enseñaré tu palabra, sea por medios de comunicación o simplemente hablándole a la gente común aquí en la cuadra, en el barrio, los compañeros de colegio, que todavía tengo amistades de ellos y son unas charlas de 3, 4 horas de apologética, porque son intelectuales, son ingenieros, maestros de universidad, ¿sí? Ingenieros, y son unas charlas que me retroalimentan a mí altísimo. Y yo le dije, Señor, yo antes dependía de la iglesia, ¿no? Como tal, pero aprendí en esta pandemia, cuando ya dejé de trabajar para la iglesia, dije, Señor, voy a depender de ti
no voy a depender de ninguna comunidad religiosa, de ninguna empresa, de ningún hombre. Voy a depender de ti. Y cada vez que pues uno hace las cosas sin ningún interés personal y económico, Dios me ha empezado a bendecir con trabajo. Digo, Señor, aquí están mis manos para lo que sirvan para trabajar, y me ha empezado a bendecir con trabajo, con trabajo. Y digo, le digo ya, no puedo hacerle ese trabajo sino dentro de un mes que me queda tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprendí a depender de él. O sea, en mi libre albedrío tomé la decisión de creerle a él. ¿Sí? Y digo, si yo te sirvo sin ningún interés económico, Señor, aquí están mis manos. Y me ha bendecido con trabajo. Y ya llevo más de un año y como 6 meses, un año y 6 meses que no trabajo para ninguna empresa, o sea, no vengo de ellos, sino de Dios. Dios es el que me ha sostenido y no me ha avergonzado hasta el día de hoy. Así O sea, es. no le he faltado a nadie, ni a los servicios, ni a nada. Todo me lo da el Señor. Digo, ¿cómo? Y ahí me sostengo, o sea, me sostengo, pero por el trabajo y la gracia de Dios. Entonces, esas son las buenas decisiones que uno toma cuando decide seguir el camino con el Señor a su lado, ¿sí? Y no con mi sabiduría o con lo que yo tanto estudié, porque ni siquiera trabajo en lo que yo trabajé durante 25 años, sino Dios es el que abre puertas y uno, ahí está la bendición. Y es así. Así es. Bueno, listo, Alejito, ¿te queda algo más de libre albedrío, ¿no? Creo, ¿te queda algo por ahí? Pues la toma de decisiones. Exactamente, perfecto. Vamos allá. Bueno, la toma de decisiones, acuérdense cómo la naturaleza pecaminosa ingresó al ser humano por la falla de Eva y Adán. Y después de eso, pues vienen los hijos, ¿sí? De ellos. Y viene cuando nadie les había dicho ni a Abel ni a Caín que presentaran la ofrenda al Señor, sino eso nació ¿en dónde? En el corazón del ser humano, en el corazón de Abel y en el corazón de Caín. Sino que dice la palabra que la ofrenda que llevó Abel fue más agradable para el Señor, ¿sí? Y fue cuando Caín llevó su ofrenda y no recibió como la misma gratificación que le dio a Abel a la que le dio a Caín, ¿sí? Ese es el tipo de la ofrenda que presentaba cada uno, lo que naciera en su corazón. Y dice que Caín decayó en su semblante, ¿sí? Eso está en Génesis 4, del 3 al 7, y se aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas, lo que no dice en la ofrenda de Caín, ¿sí? Pero en la de Abel dice que era lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a la de Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. ¿Por qué se enfureció? ¿Y por qué cayó su semblante? Porque la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, lo llevó a tomar decisiones en su mente, ¿sí? Entonces el Señor dijo acá en versículo 6, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, mire, póngale cuidado a esa, si haces lo bueno, no serás enaltecido. O sea, ahí estaba. Vaya y tráigame de lo mejor que usted tiene y listo. ¿Sí? Pero no lo hizo. No lo hizo, tomó su decisión. ¿Sí? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces, perdón, lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. ¿Sí? Pero tú debes enseñorearte de él, o sea, estar por encima de eso. ¿Sí? O sea, Dios le está diciendo, hombre, vaya y traiga lo mejor. Y yo lo voy a enaltecer a usted también, como lo hice con Abel. Y listo, se acabó el problema. Pero no, él tomó la decisión ¿de qué? De ponerse furioso y dejar que el pecado tomara control en su vida. ¿Y cuál era el pecado?
matar a su hermano. ¿Por qué? Por envidia, por ser resentido. O sea, por esa toma de decisiones, con esos argumentos, lo que van a llevar a las personas es a irse más al fondo. ¿Sí? Exactamente. Y por eso después Caín fue maldecido. Y él dice, no, pues al fin y al cabo alguien me va a matar. Y Dios dice, no, el que lo mate usted será 7 veces más maldecido. O sea que la vida que iba a llevar este hombre de ahí en adelante iba a ser de dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque tomó la decisión de coger por el camino del mal, del pecado. ¿Sí? Pero si haces lo bueno, corrige y listo. Exactamente. Seguimos bien, pero no. Tomamos el camino siempre. Entonces, lo que nos prohíben es como lo más deseado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa nos arrastra hacia ello. Y el Espíritu Santo, que es el que debe tener el control, nos debe llevar más hacia Dios que hacia las cosas del mundo. Y de ahí en adelante, en Génesis 6, dice que la maldad aumentó muchísimo más. ¿Sí? Y se acuerda, Noé era el único que halló gracia delante de Dios. Y entonces Dios dijo, pues vamos a destruir esto. Vamos a destruir la maldad del ser humano, y mandó el diluvio. Y quedó Noé con sus 3 hijos, con Can, con Jafet y con Set. Y con Sem. Sem, que de ahí vienen los semitas. Los semitas. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? ¿Se corrigió? No. Siguió la maldad en el ser humano. Fue a peor. Sí, o sea, siguió, ¿por qué? Porque Noé, Can, Jafet, Sem y sus esposas tenían una naturaleza pecaminosa. Y terminaron también, pues allá donde vienen los de cananeos. Ya unos cogieron hacia Europa, otros hacia Asia, ¿sí? Y Sem quedó allí en la Mesopotamia, en esa antigua Mesopotamia, que son los semitas. Antes eran hebreos, semitas, judíos, ¿sí? Ahí es donde vienen israelitas también, ¿sí? Y mire que la decisión de las personas, la decisión que toman, es la que lleva y direcciona qué va a ser de su vida, ¿sí? Entonces aquí vemos que Eva tomó su decisión, Adán tomó su decisión al recibirle a Eva, porque Adán pudo haberle dicho no, el Señor dijo que no, pero él, encantado, ¿sí? Se dejó seducir. ¿De quién? ¿De la serpiente? No, se dejó seducir de Eva. Exactamente. Entonces, aquí Caín también toma una decisión, ¿sí? Cuando el Señor le dice, corrígela, simplemente trae algo de lo mejor que tienes, y no lo quiso. Y la decisión que tomó fue la de asesinar a su hermano. Por eso dice que el diablo está aquí, ¿para qué? Para asesinar, para matar, para destruir, ¿sí? Y ahí está, ahí se cumple, ya en Génesis. Y tenemos los ejemplos más claros de buenas decisiones, las que tomó Jesús. Jesús era 100% hombre, humano, y 100% Dios. Pero dice que en el bautismo, él recibió, ¿qué? El Espíritu, descendió a él como en forma de paloma. Y de ahí fue llevado al desierto y fue tentado, ¿sí? Entonces dice, Jesús fue llevado, eso está en Mateo 4, del 1 al 11, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Si al fin y al cabo era 100% Dios, ¿o no? Es una buena pregunta. Pero entonces él también era 100% humano, ¿sí? Y él tenía todas nuestras debilidades, ¿sí? Él también tenía que alimentarse, él tenía también que trabajar, ¿sí? Como humano. Dice, y después de haber ayunado 40 días, 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó a él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero no lo hizo, porque él le respondió y dijo, escrito está. Mire ese alimento, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es un gran alimento. Toda palabra de Dios, que es nuestro alimento. Creo que es Ezequiel. Ezequiel fue el que el Señor dijo, cómase esos rollos
de la palabra, de la escritura. Dice que le supieron como a miel, ¿no? Ese es el alimento que nos sostiene a nosotros. ¿Sí? Es el que nos da mayor fortaleza. ¿Sí? Es más, cuando Jesús está con la mujer samaritana, que manda a sus discípulos, vaya que compran comida y traigan. Pero cuando él se queda allí en el pozo de Jacob, ¿sí? El pozo de... ¿El pozo de Jacob? Sí, en el capítulo 4 de Juan. Y dice que él se quedó con esta mujer que fue a recoger agua allí. ¿Sí? Y después de que tuvo su encuentro con ella, llegaron los discípulos del Señor. Está hablando de esta mujer, y esta mujer, bueno, viene la historia de que le revela todo de su vida y le dicen, Señor, aquí traemos la comida. Esa no es mi comida, yo tengo una mejor comida. ¿Sí? ¿Qué era qué? La palabra de Dios. Hacer la voluntad y la palabra de Dios. Esa era la comida del Señor. Y esa es la comida cuando nosotros tomamos buenas decisiones con nuestro libre albedrío y nos alimentamos de la palabra de Dios, es cuando más nos edificamos y más nos fortalecemos. Si nosotros dejamos esto de un lado, pues terminaremos siendo como una persona del común natural y manejada por la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Dice versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mire, el diablo como sabe palabra. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le respondió Jesús? Tomó una decisión y Jesús le dijo, además está escrito. O sea, le complementó todo lo que dice el pasaje. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Además está escrito. Se quedó cortito el diablo. Otra vez el diablo lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré. ¿Quién es el que tiene el dominio sobre el mundo? Satanás. Satanás, ¿sí o no? Pero no te me adelantes que ese es el punto del siguiente programa, ¿eh? No te me adelantes. Pues ahí ya podemos terminar, o sea. Que ya te veo yo que nos lo das todo junto. No, importante hacer resumen de estos dos puntos que hemos visto, ¿vale? Uno, el ser humano, cuando Dios lo crea con una inocencia, ¿vale? Sí. En el momento en el que el ser humano cae en pecado por desobedecer las órdenes de Dios, esa inocencia se pierde, pero eso lleva implícito el libre albedrío, ¿no? Eva y Adán toman la decisión de desobedecer a Dios. Toma de decisiones. ¿Listo? Y entonces, hoy en día, ese libre albedrío se transmite a tu vida y a mi vida. Todos debemos de tomar una decisión, o seguir a Cristo o seguir a Satanás. No hay más. No hay más frentes. ¿Listo? Entonces, esos son los dos caminos. Entonces, si aún no has tomado la decisión, pues estás a tiempo de, con todo lo que estamos enseñando, tomar la decisión correcta y no la decisión que tomó Lucero y le llevó a ser lo que hoy conocemos con Satanás. Listo, Alejito. Entonces, para no meternos en lo siguiente que nos falta, que es lo que vamos a ver en el siguiente programa, que es quién gobierna este mundo, ¿vale? Vamos a explicarle a la gente quién gobierna este mundo y, como siempre, vamos a ver esa luz que hay al final del túnel, como dice el dicho, esa luz de esperanza. ¿Listo? Pero todo esto en 8 días, o sea que os emplazo a que no os perdáis el programa. Dime, Alejo. En base al tema de por qué la maldad está por encima del bien, es por la toma de malas decisiones del ser humano. Exactamente, o sea, no es una decisión de Dios. Igualmente todo esto lo vamos a explicar en la conclusión, cuando finalicemos ya en el siguiente programa finalicemos todo, y concluiremos y daremos realmente entonces la respuesta a la pregunta que estamos viendo desde la semana pasada. ¿Listo? Amén. Como decía, muchas gracias por acompañarnos, os esperamos domingo que viene a las 6 de la tarde, hora España, 11 de la mañana, hora Colombia. Alejo, nos vemos en 8 días, Dios mediante. Gracias, Jonathan. ¿Listo? Y aquí estaremos. Venga, pues nada. Bendiciones. Bendiciones, cuidaros mucho.
Todos los que Amén. nos escuchan, bendiciones. Amén, bendiciones. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestra casa, al canal cristiano Jesucristo Vive Madrid y a vuestro programa Camina y Ven. Hoy en la sección Camino a la Verdad contamos con una hermana, con una amiga, con una gran profesional e hija del Señor, Tatiana Castro. Tatiana, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jonathan, gracias por invitarme y pues un saludo a todas las personas que nos estén viendo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El placer es nuestro tenerte por aquí. Para toda aquella persona que no conozca a Tatiana Castro, permítame decirle que ella es ex señorita Colombia, semifinalista en el certamen de Miss Universo, fue presentadora de diversos programas de televisión en países como Colombia o México, cuenta con más de 50 portadas en revistas y periódicos debido a su desempeño profesional. Hoy por hoy Tatiana Castro es una gran conferencista, networker profesional, coach. Pero lo más importante es que un día Tatiana Castro decidió entregar su vida y su corazón a Cristo. Y eso es lo que hoy la tiene aquí conversando con nosotros. Bienvenida nuevamente, Tatiana. Muchísimas gracias, qué bonita introducción, la valoro mucho. Muchísimas gracias y como te digo, el placer es nuestro. Vamos a dejar que el Espíritu sea el que fluya, que sea este tiempo de edificación. Y Tatiana, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo llega el Señor Jesucristo a tu vida? ¿De dónde te saca? ¿En qué momento llama a tu puerta? Pues mira, realmente eso fue muy joven. Yo creo que como a los 18, la primera vez que me presentan el cristianismo, me pasa como a muchas personas que se aproxima una niña muy joven, teníamos como 17 años, pero comenzó a acosarme y me pareció que me estaba como invadiendo mucho el espacio. Sin embargo, yo fui a una iglesia, pero en ese momento la verdad me pareció que era acoso, no me gustó. Y me acuerdo que yo dije, bueno, pero si esto sirve, yo de verdad voy a probar si es que hay un Dios, como ella me dice que hay un Dios. Pasa justo en ese momento que yo termino con mi novio de varios años y yo me acuerdo de estar en mi cuarto, en mi casa y decirle, bueno, pues si de verdad tú existes, yo quiero que antes de una semana, porque esta niña me dice que es con señales, antes de una semana que él me vuelva a llamar y volvamos. Si no, pues realmente es que tú no existes. Esa fue la primera vez que yo tuve como un acercamiento con Dios. Muy fría, muy inmadura, pero efectivamente mi novio me buscó antes de la semana y volvimos. Eso me hizo pensar que entonces de pronto sí había un Dios. Sigo buscando, sigo con un hambre muy grande espiritual. Llega un momento en que soy señorita Colombia
Y me acuerdo de estar sentada en un mall en Miami con 3 carritos de compras y estar sentada, y a pesar de tener tanta gente que quería acercarse, tenía en ese momento de novio al hijo del hombre más rico de mi país, tenía el título de supuestamente la más bonita, y yo sentía un vacío inmenso adentro. Yo decía, esto no puede ser lo que sea la vida, o sea, de verdad, esto no puede ser el fundamento de estar vivos, tiene que haber más. Y es ahí cuando comienzo a buscar una serie de respuestas donde realmente todas me llevaban a Dios. Entrego la corona, me voy a estudiar a México y realmente me dedico literalmente a profundizar en la parte espiritual, a limpiar una serie de cosas que me habían quedado, como soberbia, como creerme importante, una serie de cosas. Y de verdad entrar en un trabajo de perdonar, de restaurar, de restablecer, pero ahí yo todavía no estaba, iba a una iglesia durante 5 años, creo que iba a la iglesia, yo de verdad era intensa, yo fui de martes a domingo íbamos, los lunes se descansaba. Y yo me acuerdo que a la pastora, yo dije, yo le voy a servir a esta señora, así sea para llevarle un tinto, llevarle agua. Eso de algo le oiré que me servirá. Y yo me acuerdo que en consejería, cuando yo obviamente me fui a estudiar, entonces yo estudiaba, hacía mis tareas, cumplía, tenía un programa en TV Azteca, pero mi tiempo libre lo dedicaba enteramente a servir. Crecí muchísimo como ser humano. Cuando regreso a Colombia, me acuerdo que estando con mi papá, le digo un día, yo siento que yo tengo un llamado como a ayudar a las masas, a la gente. Y me dijo, te voy a llevar donde una pastora, que es mi pastora, que se llama Edilza Segura. Y ella te dirá si tienes un llamado o si simplemente no. Pues sentarme con la pastora Edilza y decirle, pastora, yo tengo un hambre de servirle a la gente, pero no a una ni a dos, sino de verdad servirle a muchísima gente. Y me acuerdo que ella me dijo, mija, tú lo que tienes es un llamado pastoral. Y yo le dije, pero yo no me he ni bautizado. Y me dijo, pues no importa. Cogió el carro con mi papá era pastor. Entre los dos me llevaron al mar, que quedaba a media hora de Barranquilla. Y entre los dos me prestaron yo no llevaba ni vestido de baño, me prestaron una bata gigante blanca y entre los dos me metieron al agua y me bautizaron. Y ahí empieza un proceso mío de una necesidad de hablarle a la gente de Dios. Después me caso con un hombre que era pastor. Teníamos una iglesia de 1,000 y tantas personas, un programa de lunes a domingo de 1 hora diaria donde predicábamos el evangelio. Y así fue que ya entré en los caminos del Señor. Qué bueno, qué bendición. Fue largo, ¿no? No, súper bien porque, o sea, yo siempre recalco y es que cada uno de los invitados que pasáis por esta sección es increíble el trabajo que Dios hace porque es un caso completamente diferente, ¿no? O sea, Dios no hace calcamonías, no hace fotocopias, sino que definitivamente de uno lo saca de una manera diferente, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, ese llamado tal y como dice la palabra en el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Ese Dios tan majestuoso que tenemos toca. Y hay veces que nuestra necedad nos hace el obviar eso, pero Él sigue tocando porque sabe que lo que nos espera fuera de Él, pues condenación perpetua, ¿no? Y qué bueno tener ese llamado para poder predicar a las naciones, porque hoy en día parece que el ser pastor solamente es bueno para llenarse los bolsillos. Pero nos hemos olvidado de la verdadera función del pastorado, que es la predicación de la palabra para que por mediación de ella las almas sean salvas. Ese es el verdadero final, esa es la verdadera meta que tenemos que tener todo aquel que predica la palabra de Dios. Me parece súper interesante. Tatiana, yo he estado mirando tu página web
He visto que tienes varios libros publicados. Pero antes de hacerte algunas preguntas que a mí me han creado curiosidad, yo quiero preguntarte, como tú estabas explicando, tú eres una mujer que has sido señorita Colombia, que te has movido por el mundo, que ha llegado un momento en el que te pones también juntamente con tu esposo en ese momento al frente de un ministerio pastoral. Yo quiero preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo debe de ser la mujer cristiana en este siglo XXI? Mira, yo creo que es una combinación entre la mujer ideal que está en Proverbios y también esa mujer que Dios nos llama cuando nos casamos a ser la ayuda idónea. Desafortunadamente para muchos hombres, como estoy soltera, pues realmente trabajo como la mujer que está en Proverbios. Además, ¿qué dicen? A ninguna, yo oigo a veces, yo tengo conflicto con muchas personas porque veo que, y esto ojalá no caiga mal, pero yo veo que es que muchos pastores amañan el evangelio a su conveniencia para mantener a la mujer callada, sumisa, absolutamente relegada y a la sombra. Y yo creo que Dios no nos llamó a eso. Cuando Dios nos habla de ayuda idónea, no nos dice, usted cállese, nunca hable y haga esto. No, yo voy a orar por mi esposito porque se va a equivocar, pero él no me oye. Yo no creo que Dios nos haya llamado a eso. Yo realmente creo que Dios nos llamó a ser co-creadoras con Él. Si bien el hombre es la cabeza, el ser la cabeza no nos anula de palabra y de acción. Al contrario, veo que en Proverbios lo que dicen es, esta mujer trabaja, esta mujer ayuda e impulsa a su marido, esta mujer es una mujer que tiene negocios, esta mujer es una mujer proactiva, no es una mujer que solo sirve, ojalá esto no caiga mal, porque yo sé que a muchos cristianos les cae muy mal que las mujeres hablemos así, nos quieren solo para barrer y para cuidar los hijos, pero yo francamente creo que la mujer tiene mucho potencial. Una mujer que ora y que está de rodillas puede perfectamente oír la palabra de Dios. Si tiene los dones, no sé si tu programa cree en los dones del Espíritu Santo, pues pero sí. Claro, es completamente bíblicos. Perfectamente una mujer puede tener el don de discernimiento de espíritus o el don de profecía y decirle al marido, mira, aquí hay algo que Dios me está revelando que no funciona. O puede tener el don de fe y prestarle la fe al marido y decirle, mira, sí podemos, porque sí podemos. Puede tener el don de exhortación, que no es del Espíritu Santo, pero están los dones del Padre y del Hijo, donde puede claramente hablar y decir las cosas. Claro, contacto, pero no tiene por qué quedarse callada. No, es que como soy la mujercita, tengo que quedarme callada. Yo no creo que ese sea el llamado a la mujer. Creo que las mujeres tenemos toda la capacidad de ser esa ayuda de potencializar. Creo que un equipo cristiano donde se reconoce esto es una bomba imparable. Sobre todo hoy en día que las generaciones nuevas pues son generaciones de mujeres muy proactivas. Yo personalmente soy muy proactiva, yo soy una mujer de negocios. Yo hoy en día soy una mujer de negocios, de finanzas, Sí. Lamento si esto cae muy mal. No, es que vamos a ver, estamos en un mundo que no podemos obviar lo que es. Es decir, Dios crea a la mujer como ese complemento perfecto para el hombre, pero yo estoy contigo, es decir, yo pienso que un ministerio pastoral, o sea, tiene que ser también llevado por la mujer, por la esposa. O sea, la esposa no puede estar en un segundo plano. O sea, hay cosas... No, o puede, en un ministerio puede, porque hay parejas en donde quien tiene el llamado es el hombre y la mujer no. O hay parejas también que yo he conocido donde la mujer tiene el llamado y el hombre no. Increíble, pero también lo he visto. Pero yo creo que incluso en el hogar, el hecho de que nos digan de que somos la ayuda idónea, no quiere decir que tenemos que anularnos como seres humanos, porque entonces eso también... después se somatiza en enfermedades, nos da tiroides porque no hemos podido hablar las cosas, porque nos toca callarnos, todo hay que callárselo sumisamente. Y yo creo que no funciona así. Yo creo que una pareja
si bien el hombre es la cabeza, la mujer está para impulsar, para ayudar. La fuerza de una mujer que realmente tiene a Dios en su corazón es increíble, porque desafortunadamente, la verdad, cuando hay un ayuno o cuando hay un grupo de intercesión, son 3 hombres y 10 mujeres. Perdón, pero tú que tienes iglesia lo sabes. Es así. Eso no quiere decir que los hombres no intercedan, no. Pero la realidad es que la mujer es muy proactiva cuando tiene a Dios en su corazón. En su corazón. Sí, es que es completamente, y lo que tú decías antes de lo de los dones. Vamos a ver, el hecho de que tú tengas un llamado pastoral como hombre no te implica que Dios tenga que coger todo el paquete de dones y decir, toma, para ti. No, para nada. Entonces, los dones, dice la palabra que el Espíritu Santo los reparte conforme a Él le place. Amén. Entonces, Amén. Lo que tú dices es completamente cierto. Yo he visto ministerios muy poderosos, lo que decías tú antes, encabezados por un hombre y por una mujer, por el matrimonio. El matrimonio es el que con el respaldo de Dios tira adelante el ministerio. Y el que está uno está para el otro y el uno se ayuda y la otra se apoya y así vamos. Es que es como debe de ser. No podemos intentar, y me parece sinceramente machista eso, ¿no? Y aquí ha habido denominaciones y no me importa decirlo porque yo no hablo para quedar bien con el hombre, yo hablo lo que es. Y aquí hay denominaciones que todavía cuando entras separan al hombre a un lado y la mujer al otro. No, eso me Por parece favor. que no tiene sentido. O sea, pues yo respeto, yo hace rato que decidí que quien mueve la conciencia es el Espíritu Santo. Yo no soy juez de nadie, no me interesa tampoco, es un papel que tiene demasiado peso, que no me corresponde, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo con ese sometimiento absoluto de la mujer, pues no estoy de acuerdo. Así es, me parece perfecto y de verdad que, como decimos, chapó y las cosas son claras, siempre y cuando, mira, Tatiana, hay algo que siempre he impulsado de aquí, muchas veces lo hemos hablado con pastores, con adoradores y hemos dicho que cuando la palabra se predica tal y como es, la palabra no gusta. Porque la palabra está muy manipulada y está echada para el lado de lo que les interesa, y la cosa es como es. El apoyo perfecto es el hombre y la mujer, y el ministerio, guiado por ambas partes, si es de Dios, está abocado, está llevado a ser muy exitoso. Reitero, siempre y cuando sea apoyado por Dios. Ahora sí, Tatiana, yo estaba comentando un poquito y he visto un poquito el tema de tus libros, ¿vale? Y quiero hablarte quiero que me hables de los dos, ¿vale? Yo quiero proponerte mis inquietudes, que a lo mejor puede ser la de muchas personas que vean tu página y que tú no respondas. Desde este canal somos muy bibliocéntricos, nos gusta hablarlo todo a la luz de las Escrituras. Entonces, el primer libro, que es Manual para divorciadas, ¿vale? Yo me he ido a la Biblia, me he ido al Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, versículo 9, dice, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, ¿qué opina Tatiana Castro sobre el divorcio? ¿Cómo enfocas este proceso teniendo presente lo que la Biblia enseña? Bueno, mira, de hecho ese es el segundo libro, pero te voy a contar. Cuando mi exmarido me pide el divorcio y pide que ya no vayamos más, resulta que yo me fui a todas las librerías cristianas, a todas que había en mi ciudad. Busqué por internet, no había un solo libro que me dijera, si ya yo estaba en esa situación, cómo rehacer mi vida. Había muchos que hablaban de cómo prevenir el divorcio, de cómo restaurar el matrimonio, pero mi matrimonio ya no tenía restauración. Entonces, cuando yo me encuentro ante esa situación y me encuentro con que bíblicamente no hay nada ni nadie que me apoye ni me dé las herramientas para salir adelante, resulta que yo era una mujer de 40 y algo de años. Yo no podía echarme a la pena y morirme porque mi exmarido ya no me quería más. Pues eso es tonto, porque Dios nos da la vida y vida sobreabundante para aprovecharla. Las dificultades que se presentan en el camino son para afrontarlas, como dicen en mi país, coger el toro por los cuernos y salir adelante en victoria. Entonces, ¿qué hice yo? Yo
escribí este libro, son 7 pasos. Ahí yo no le digo a nadie que se divorcie. Yo no estoy a favor del divorcio, creo que es muy doloroso. Yo me acuerdo de haber pasado el primer año llorando todos los domingos en la iglesia. Me daba pena porque mucha gente me conocía, pero era lo que yo estaba viviendo. Yo me sentí fracasada, me sentí que mi proyecto de vida, en mi proyecto espiritual, pero llegó un momento en que yo dije, bueno, tengo 2 opciones, y me metí en ayuno, todo un fin de semana, le dije, o tú me ayudas, o me dejo morir. Yo entré en un ayuno de 3 días, que es el que llamamos muchos cristianos el ayuno de la victoria, y me acuerdo de decirle a Dios, no puedo más, no puedo llorar más, no puedo seguir pensando en lo que no se dio, necesito recuperar mi vida de vuelta, y volverme a levantar. O me ayudas o me muero. Y literalmente sentí que en ese fin de semana Dios comenzó a hacer muchas cosas en mi parte emocional, en mi parte de negocios, en mi parte como ser humano. ¿Y qué hice yo en ese libro? Yo plasmé 7 pasos para que una mujer pueda restaurarse. En el primero hablo del perdón. Porque creo que el perdón es fundamental. Lo que no se dio, no entremos a juzgar, incluso perdonar a los suegros que ya no nos quieren, pues no nos van a querer porque es su hijo el que está, ¿no? Los amigos que ya no te quieren. Segundo, primero hablo del perdón porque creo que es la primera fase de limpiar para poder construir de nuevo. Segundo, hablo de la familia, porque todas las mujeres, así no hayamos tenido hijos, yo las tenía. Entonces, en ese libro le hago de cómo coges a tus hijos y también los levantas. Cómo tu parte familiar vuelves y la restauras. Cómo respetas que haya personas que eran tu familia antes, pero que ya de pronto no te quieren. Hablo también en ese libro de la parte física. Yo, habiendo sido Miss Colombia, la verdad, te soy honesta, me sentía absolutamente horrorosa, me sentía fea, me sentía acabada, porque es que la parte emocional también se nos refleja. Entonces le hablo a las personas, ¿cómo levantarte físicamente? No te dejes caer también, ve y haz ejercicio, doy una serie de pautas. Sí. Hablo también de la parte económica, porque muchas mujeres, si fue como yo, que me dediqué a la iglesia, al servicio social, donde no recibía ni siquiera un sueldo de la iglesia ni de la fundación, me dediqué a mi marido y a mis hijas, después de haber sido una empresaria exitosa, pues muchas terminamos económicamente absolutamente oxidadas. Y resulta que cuando quieres retomar tu vida, pues necesitas también volverte a empoderar en la parte económica, porque si no comes, también te mueres. Así es. Entonces, doy ciertas pautas de lo que me pasó a mí. Yo hablo en ese libro de mi experiencia y de muchas mujeres a las que les hice coaching de vida durante varios años. Hablo también de una parte profesional. Hablo de la parte económica. De la parte económica hablo de cómo planificar, de cómo ser un administrador, porque muchas mujeres, y yo he visto... yo respeto todo, mira, yo no juzgo, yo no critico, pero he visto mujeres, por ejemplo, que no tienen ni siquiera una tarjeta de un banco a su nombre, sino que son del marido. Sí. Entonces, si quieren tener en el momento en que les llegue a pasar algo así, pues están totalmente perdidas, ¿verdad? Sí. No saben cuánto cuesta el servicio de luz en la casa, porque se lo paga el marido. No saben cuánto cuesta hacer mercado en la casa, o el mercado sí porque lo hacen ellas, pero el colegio de los hijos no. Hay una serie de cosas. Y también la parte profesional, que esa ya te la mencioné. Sí. Son una serie de pasos, no para promover el divorcio, pero sí para una mujer que como yo quedó en un momento en el que no había restauración. ¿Cómo me volví a levantar? Porque la otra opción era morirme y la vida es demasiado hermosa para morirme. O sea, es decir, yo quiero que quede claro, Tatiana Castro pasa por este proceso de divorcio, pero Tatiana Castro no está a favor del divorcio. No, como me hubiera a mí encantado no haberme divorciado. Ahora, creo que si te toca afrontarlo, ¿no? O sea, sí, ¿cuál es la otra opción? Es que no hay otra opción. Sí, claro, no, es que además la pareja son dos, ¿no? Hay muchos factores que no dependen de ti. No, no dependen. Y la vida, desafortunado o afortunadamente, sigue.
Perfecto. Listo. Ese con referencia al libro de Manual para divorciadas. Pero hay otro libro que es ADN Campeón. ¿Sí? Y me vuelvo a ir a la palabra, me vuelvo a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces yo pregunto, Tatiana Castro, ¿qué herramientas son las que Dios nos da para maximizar nuestro potencial y alcanzar nuestros sueños y metas? Mira, ese libro sale en el momento de divorcio en el que yo, la verdad, emocionalmente estaba reventada. Estaba hecha añicos. Y yo comienzo, después de ese fin de semana que te digo, yo le digo, bueno, y yo digo, voy a escribir como una especie de memorial para mí, todos esos años de todas esas personas, hombres y mujeres, a los que yo les he hablado en consejería, de que tienen que implementar para salir adelante, yo tengo que volvérmelo a recordar, porque me estoy muriendo. Sí. Y empiezo... Después ese libro se vuelve un bestseller, pero esa no fue la intención con la que lo escribí. La intención fue como recordarme a mí misma herramientas que yo sabía que funcionaban y que además le había recomendado a la gente. Entonces, por ejemplo, en ese libro, el libro comienza hablando de que nuestro ADN espiritual nos permite abrir todas las compuertas si nosotros lo queremos. Nuestro ADN espiritual es realmente nuestra herencia. Sí, el ADN de los papás y de la cultura, lo que sea, pero el ADN espiritual de Cristo es el que nos hace distintos. Y tenemos un ADN absolutamente poderoso. Ahora, también hablo en el libro de cómo hablar, de cómo decretar. Porque tú puedes, sí, tengo un ADN poderoso, pero me quejo todo el día. En algunas iglesias le llaman quejabanza. La palabra mal enfocada, la misma Biblia dice que puede quemar hasta, hacen la simbología de que quema hasta un bosque. O sea, el desenfreno en la palabra puede dañar en vez de construir. Entonces yo hablo de cómo decreta. Pues como si además nos hablan en Ezequiel 37, cómo se profetizó para darle vida a unos huesos y cómo se separan, se empieza, describe la palabra, cómo empieza a llenarse la carne y empiezan a pararse esos que estaban muertos. Entonces, pues eso fue profetizando. Eso no es decir mentiras, es simplemente creer lo que no ves como si fuera. Es entrar en esa parte del hall de la fama. Del que habla la Biblia. Después hablo, o en otra parte hablo también de que es importante la mente, controlar los pensamientos. Pues ¿cuántas veces no nos han hablado de que alinea tu mente con la mente de Cristo? Es que eso nos lo predican a cada rato, pero realmente vamos a la iglesia y salimos del sermón muchas veces y ¿qué dijo el pastor? Ay, no me acuerdo, pero buenísimo. O sea, ¿a cuántos no les pasa? En cambio, eso de alinea tu mente, eso no es PNL, eso no es programación neurolingüística. No, la programación neurolingüística viene de la Biblia, cuando le dicen a uno, somete tus pensamientos a Cristo y alínealos con Cristo, porque sus pensamientos siempre son mejores y más altos que los tuyos. Pero eso a veces no lo entendemos. Hablo en ese libro también hablo del perdón. Para mí, el perdón nos permite volar. No es fácil y es como el diezmo. Eso no es opcional. Esos son mandatos que Dios nos da. El perdón no es opcional. Yo perdono, esto fue muy difícil, esto fue muy fácil. No, el perdón te toca. El diezmo no, pues es que no, es que el diezmo es, en Malaquías nos hablan de que le toca. No me gusta, pues, pero le toca. Entonces, hablo del perdón. También hablo de las acciones, de cómo cuidar lo que se hace, porque de todas maneras, pues lo que siembras se te devuelve. Que lo hice de manera inconsciente. Ups, pues sí, pero hay una ley que Dios ya instauró, que es acción y reacción. Lo que hagas y siembres se te regresa. Obviamente, si lo hiciste de manera inconsciente y oras, puedes acceder al perdón de Dios, pero se te devuelve. Claro, es que lo que tenemos que tener en cuenta y algo que siempre hemos enseñado y es que, vamos a ver, yo peco, perfecto, me arrepiento, perfecto, Dios te perdona, genial, pero el pecado tiene una consecuencia.
Y a veces Dios en su misericordia suaviza esas consecuencias de una manera en que tú te sorprendes y quienes te rodean se sorprenden. Porque también yo pienso que a veces Él calibra en su misericordia realmente el nivel de arrepentimiento y el nivel realmente de corrección que hiciste con ese arrepentimiento. Pero sí, si mataste a alguien y te cogieron preso, pues tú te arrepientes, pero de todas maneras hay una consecuencia de cárcel. Dios te la puede suavizar con que no sean 40 años, sino 6 meses por libertad y sales, o sea... Sí. Pero que, sí, claro, es lo que tú dices, la puedes suavizar, pero siempre vamos a tener. Dice que la causa, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Y no va más allá, y eso no cambia. La única manera es lo que te estoy diciendo. Sí, pide perdón, pero Dios es amor para perdonarte, pero Dios es justicia para tener que pasar por las consecuencias de tu pecado. Eso es claro, puro y sincero. Así es. Tatiana, nos hemos quedado sin tiempo de esta primera parte de la entrevista. Nos quedan cosas por ver. Quiero preguntarte algo que has hablado sobre el tema de alinear la mente, o sea, poner la mente de Cristo, tal y como dice la palabra. Y a raíz de ahí quiero preguntarte cositas con referencia a la palabra. Quiero saber tu opinión de algunos temas más. Así que te invito a que nos acompañes dentro de 8 días y continuamos charlando, si te parece. Será un placer. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Perfecto. Un abrazo para Muchas todos gracias. los que nos ven. A ti, bendiciones. Chao, hasta dentro de 8 días. Chao, chao. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Os invito a que no os perdáis el programa dentro de 8 días. Seguiremos conversando con el pastor Alejandro Montañez y veremos la segunda parte de esta conversación con Tatiana Castro. Por lo demás, agradeceros enormemente vuestra fidelidad. Estamos creciendo como una comunidad, como el cuerpo de Cristo. Así que te invito a que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, le des a ese botoncito que aparece debajo que dice suscribirse, activa la campanita para que puedan notificarte cuando subimos algún vídeo o cuando comenzamos un programa, y lo más importante, compártelo. Comparte este programa con tus contactos, con tus amigos y familiares, para que sean edificados así también como tú lo has sido. También no te olvides de seguirnos en Instagram, ¿vale? Recuerda que ahí subimos toda la información, nuestro contenido, frases, noticias, reflexiones. Importante que también nos sigas en el Instagram del canal cristiano JV Madrid. Y por lo demás, desearos una maravillosa semana, que el Señor abra ventanas y puertas del cielo hasta que la bendición sobreabunde en tu casa. Nos vemos en 8 días. ¿Dónde? En tu programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana-JV-Madrid, en YouTube
como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos